En este aporte quiero aclarar qué significa leer. Leer es en primer lugar una operación física. Es un trabajo. Es una acción sobre los libros. Es el movimiento de los ojos. Un movimiento que recorre un espacio. Tiene un recorrido, ¿no? Y podríamos decir cuántas líneas representa un libro, cuántos kilómetros o cuántos metros hacen las líneas de un libro. El movimiento de los ojos es el que activa, ¿no? A través de la comprensión nuestra mente. Y podemos decir que es una interacción, ¿no? El movimiento de los ojos activa la mente, ¿no? Y la mente activa la comprensión y la comprensión activa la mente, ¿no? De tal manera que no solo es un acto físico, sino es un acto intelectual, es un acto espiritual. En un primer nivel de alfabetización leemos los textos cual ellos son. Leemos textos simples, leemos mensajes, mensajes a comprender, mensajes sencillos, instrucciones. Y en este sentido primario, leer es un instrumento importante para sobrevivir en la vida diaria, para sobrevivir en la sociedad, para interactuar con cierto éxito con nuestros congéneres. Pero quiero recalcar que uno no solo lee textos según el alfabeto, ¿no? Uno no lee solo letras, sino también el ser humano lee signos permanentemente. Uno lee cuando está en camino o cuando está en la calle, ¿no? Tenemos que interpretar y comprender las señales de tránsito, que son signos, ¿no? Nos fijamos en los signos, en las reglas, y vamos según estos signos, ¿no? Para llegar a nuestro destino. Entonces tenemos que leer es una actividad que realizamos permanentemente, y esto se explica desde su etimología. Legere es en realidad recoger, levantar, ¿no? Y esto está en idiomas germánicos como en el alemán, lesen, ¿no? O da auflesen quiere decir recoger las letras y juntarlas y darles un sentido, recoger los mensajes, recoger los símbolos, interpretarlos y actuar según ellos, o en todo caso, si uno no quiere, no. Uno también puede comprender una lectura y comprender un mensaje y no actuar según él, ¿no? Entonces tenemos en un primer nivel la lectura como una actividad esencial, una actividad inherente a la mente humana. Y yo podría afirmar que la civilización, ¿no? o que este leer comienza con la civilización, ¿no? Leer los signos comienza con la civilización humana, con la vida en la ciudad, ¿no? Pero mucho más allá de eso, el leer es anterior a la civilización y anterior a la agricultura y anterior a la formación de ciudades, ¿no? Porque los pueblos primitivos, la mayor parte de pueblos llamados primitivos, lee la naturaleza, es decir, trata de comprender los mensajes de la naturaleza, trata de explicarse los fenómenos naturales. Es algo que menciona un estudioso como Chet Bowers en un libro importante, Detrás de la apariencia. En este libro, Detrás de la apariencia, que ha sido traducido al castellano por el señor Jorge Ishizawa, se nos muestra que los pueblos llamados arcaicos, previos al lenguaje escrito, ya leían, ¿no? E interpretaban la naturaleza.
E incluso Chet Bowers constata que los griegos de la Edad Clásica también leían la naturaleza, ¿no? La mántica, ¿no? El arte de leer los signos como oráculos, ¿no? A lo que era aficionado, por ejemplo, Sócrates, ¿no? Está presente todavía en la Grecia antigua, ¿no? Y ¿no? Se ven los presagios, ¿no? Es una forma de leer mensajes, ¿no? Entonces uno puede tratar de entender la vida como una comunicación con un nivel superior. Entonces los dioses, ¿no? Los espíritus nos van a mandar un mensaje, nos van a mandar un sueño, nos van a enviar un consejo, ¿no? Es algo que tenemos que ver que tenemos que aprender a leer, que tenemos que aprender a comprender, ¿no? Según nuestra capacidad, ¿no? Bueno, y digo, ¿no? Chet Bowers muestra que los pueblos llamados arcaicos, ya previos al lenguaje escrito, veían, leían e interpretaban la naturaleza. No tanto considerándola un ser vivo, ¿no? Sino como naturaleza, como presencia. Algo que es notable en la civilización quechua es que esta civilización es una civilización casada con la tierra, casada con la naturaleza, y que no se divorcia de la naturaleza. Porque, digo esto porque la civilización española, como hija de Occidente, como hija del pensamiento europeo cristiano, es una civilización que separa al hombre de la naturaleza, ¿no? El pensamiento europeo distingue entre los seres humanos y el resto de los seres vivos, ¿no? Entonces, para el español, para el europeo, es fácil someter a los otros, ¿no? ¿No? Y no considerarlos, ¿no? No, porque los animales, ¿no? Y los otros son objeto, ¿no? Los árboles son objeto, las montañas son objeto. De tal modo que en la visión andina está presente otra forma de ver, porque todo es un ser vivo. La Pachamama, la Madre Tierra, no solo es una divinidad a respetar, ¿no? y a cuidar, ¿no? La Pachamama es un ser vivo, tiene vida, ¿no? Los montes, los montes altos, los montes notables, los apus, tienen vida, y las plantas tienen vida. Una vida especial tiene la hoja de coca, una vida especial tiene el maíz, tienen las plantas de la papa, etc., ¿no? Una vida a respetar, ¿no? La tienen los seres vivos, ¿no? El jaguar, el zorro, los animales domésticos, ¿no? Uno en los Andes, uno pide permiso, ¿no? Como pidiendo perdón al animal por sacrificarlo, ¿no? Es una cosa que uno no sacrifica al animal por el gusto de sacrificarlo o por el gusto de hacer negocio, ¿no? Como se hace con las reses, ¿no? Sino uno sacrifica al animal por necesidad, para preservar, para mantener la vida, ¿no? Entonces tenemos que en la cosmovisión andina hay una forma de respetar la naturaleza, de leer la naturaleza, de interpretarla. Es algo que desconoce el espíritu sometedor, ¿no? El espíritu conquistador, ¿no? Porque conquista y hace de lo conquistado un objeto, algo a poseer, ¿no? Y sin importar si sea una persona humana, ¿no? Y es algo que ha señalado, por ejemplo, en páginas notables que recomiendo verdaderamente, Octavio Paz. Octavio Paz en El laberinto de la soledad señala que lo que hacen muchos hombres en América Latina es colonizar a las mujeres, ¿no? Colonizar, hacer a las mujeres
hacer de su mujer un objeto, ¿no? Y eso es algo lamentable, ¿no? ¿No? Por eso necesitamos siempre espíritus libres, ¿no? Es decir, ¿no? Un espíritu que vea en su semejante y sobre todo en una persona a quien dice amar verdaderamente, una persona, un alma superior, un alma a respetar, un alma a venerar, ¿no? A venerar verdaderamente, ¿no? Y uno venera a una persona venerando su libertad, venerando su voluntad, respetando al otro, ¿no? Algo que bueno, que muchas veces muchos individuos se niegan a aceptar, ¿no? A través de la violencia. Muy bien. Entonces he establecido la diferencia entre las dos formas de ver, ¿no? La forma impositiva, la forma dominante, la forma colonizadora, ¿no? Y la forma de ver a la naturaleza como un ser vivo, de respetar al otro, ¿no? Y ese es un dilema, no por gusto mencionado a México, es un dilema que está presente en todas las naciones latinoamericanas, porque ellas están en la oposición de dos formas de ver el mundo, de dos cosmovisiones, ¿no? Y entonces hay esa oposición, ¿no? Genera fricción y genera sufrimiento y desigualdades. Pero ese es otro asunto que podríamos tratar en otro aporte, ¿no? Muy bien, resumo, ¿no? Hay las civilizaciones letradas y las civilizaciones prealfabéticas, ¿no? Y por un lado tenemos las civilizaciones prealfabéticas que leen la naturaleza, ¿no? Y las civilizaciones letradas leen los libros, ¿no? E interpretan a través de los libros la naturaleza. Entonces los libros son como una especie de intermediario entre la naturaleza y el ser humano, entre la naturaleza y la mente. Y entonces es simbólico, es bastante significativo que Atahualpa, cuando le alcanzan un libro, y no se ha subrayado mucho que ha sido que la Biblia se le dio a Atahualpa la palabra de Dios ¿no? A Atahualpa se le alcanza el libro y él lo arroja al suelo, ¿no? Porque es la negación del espíritu quechua, la negación a aceptar intermediarios. No acepta un intermediario para vivir en la naturaleza y con la naturaleza, ¿no? Y esa es una desventaja de la civilización heideggeriana, ¿no? De la civilización occidental, de la civilización europea, ¿no? Considerar que todo lo escrito y lo documentado es lo valioso, ¿no? Y decir que lo otro no es valioso, ¿no? Eso es una cosa, un problema, ¿no? Entonces tenemos que hay pueblos que están en contacto directo con la vida y con la naturaleza y otros que están en un contacto indirecto, ¿no? Y ¿no? Están en contacto directo con lo que se dice de la naturaleza, con lo que se escribe sobre la naturaleza, ¿no? Y en efecto yo puedo afirmar que los libros, todos los libros que leemos, todas las amplias bibliotecas, son una interpretación de la historia, son una interpretación de la naturaleza. Los libros contienen una interpretación de la realidad, no son la realidad. Entonces, si uno vive en una cultura letrada, en una cultura que se considera civilizada por ser letrada, es importante aprender a leer, ¿no? Y sobre todo con el objetivo de no ser engañado, en primer lugar, porque si vivimos en un sistema fariseo semi-legal, ¿no? En un sistema fariseo jurídico, es muy fácil que los leguleyos o los tinterillos que abundan nos empapelen, ¿no? Bueno, lo que suele ocurrir, ¿no? Que los leguleyos empapelan al menos entendido, y eso es lo que le ha pasado, por ejemplo, al pueblo quechua y al pueblo y a los pueblos autóctonos en América Latina, ¿no? Y por eso es que desconfían mucho de la letra escrita, desconfían de los textos, porque es a través de textos y es con los papeles y con documentos
que se los ha expropiado, que se los ha expoliado en todo el continente americano, ¿no? Se los ha engañado durante siglos, ¿no? Y quiero señalar que América, ¿no? El nombre, ¿no?, que viene de Américo Vespucio, Américo es en realidad, Amérigo es el amargo, ¿no? Y tenemos que, a pesar de todas las maravillas de nuestro continente, de esta maravilla, la maravilla, yo digo que es el paraíso en realidad al llegar acá, ¿no? Es el paraíso, ¿no? Pero es que se ha hecho de este paraíso un América, ¿no? Un lugar amargo, amargura, ¿no? Por la expoliación, ¿no? Entonces, en el pueblo quechua y en muchos pueblos autóctonos de América Latina hay una disyunción, ¿no? Hay una, ya, digamos, una disyunción que muchas veces termina en esquizofrenia, porque existe la opción o de desconocer e ignorar y combatir el carácter letrado de la civilización, o, por otro lado, adaptarse y aprender, ¿no? Alfabetizarse. Y eso vemos que en la actualidad los pueblos, las comunidades llamadas arcaicas, son las que más desconfían de Lima, son las que más desconfían de las letras y de los políticos, etc., ¿no? Esto tiene que darnos que pensar. Muy bien, vamos a pensar de modo práctico, ¿no? Y si proponemos, ¿no?, si estuviéramos a cargo del Ministerio de Educación y dijésemos que es importante que el pueblo se instruya, esta instrucción tendría que ir a través de lecturas. Entonces tendríamos que fomentar bibliotecas. Si fomentamos bibliotecas, si tuviéramos la voluntad y la capacidad de financiar bibliotecas en los poblados, en las ciudades, en los municipios del Perú, entonces tendríamos allí una oportunidad de iluminación, una experiencia de esclarecimiento. Y tenemos que ver, ahí tendríamos que ver cuáles son los libros que uno pone a disposición de la juventud, ¿no? Porque la juventud se alimenta de esta información y se forma a través de esta información, ¿no? Se informa, ¿no? Y yo digo, aún teniendo una juventud muy leída y muy informada, aún entonces esto no significaría tener un pueblo culto. Porque, digo, una cosa importante, leer no es leer, ¿no? Leer no es... hay formas de leer y de leer. Y eso lo quiero ilustrar según el caso eminente de Alonso Quijana, el protagonista de la novela Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes, ¿no? Del mucho leer y del poco dormir, al final se le secó el cerebro, citando a Cervantes, ¿no? Del mucho leer y del poco dormir se le secó el cerebro. Miguel de Cervantes nos cuenta, ¿no?, cómo este caballero, este hidalgo manchego, se dedica a leer libros de caballerías, ¿no? Llena sus estantes con libros de caballerías, con novelas de caballerías, y no solo los estantes, sino la mente. Este hidalgo se obsesiona, ¿no?, se apasiona por los libros de caballería y los lee y los colecciona, los compra de manera indiscriminada, y al final pierde la realidad, ¿no? Pierde el sentido de la realidad. Ese es el caso de Alonso Quijana, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Leer por el leer mismo, ¿no? Es hacer de la lectura un fin en sí mismo, ¿no? Es de abandonar prácticamente el sentido crítico, ¿no? De otra manera, piensa el pensamiento pragmático ejecutivo instrumental, ¿no? El pensamiento pragmático solo lee lo necesario, ¿no? Hay gente que solo lee lo necesario, por ejemplo, para postular a la universidad, ¿no? Para ingresar a la universidad, tanto en América Latina como en España, hay catálogos, ¿no?, hay cuestionarios que se pueden aprender de memoria, ¿no? Entonces uno que es astuto, ¿no?, solo lee lo necesario, ¿no? Solo lee lo que es necesario, las preguntas que podrían
venir, ¿no? Y esta gente puede pasar por culta. Uno puede decir, bueno, fulano de tal ingresó a la universidad, debe ser una persona culta, ¿no? Es universitario, al final de cuentas, ¿no? Termina bachiller, termina de magíster, etc. Es una persona letrada, efectivamente. Y yo debo decir, para ser un poco decepcionador, la realidad demuestra que hay gente, la realidad demuestra que vivimos en la superficialidad y en el error, porque, y esto lo digo en el caso del Perú, ¿no? Concretamente, y también en España actualmente, ¿no? Hay mucha gente que vive años, ¿no? enteros sin ser culta y sin título universitario, ¿no? Y que tiene cargos políticos. Eso es una cosa, ¿no? No quiero mencionar nombres, ¿no? Otra cosa, hay gente, ya es algo escandaloso, ¿no? Hay gente que dice tener títulos universitarios, títulos académicos, ¿no? Y se hace llamar doctor, ¿no? El doctor fulano de tal. Podríamos enlistar hacer una lista de cuantiosos políticos afamados, ¿no? Que se han hecho titular durante décadas, doctores, el doctor fulano de tal, ¿no? Y nunca en la vida han presentado una tesis para alcanzar el grado de doctor. Esa es una cosa, ¿no? Que vivimos en la superficialidad y en el engaño. Y después, por otro lado, hay mucha gente que alcanza un título universitario en realidad, pero no tiene cultura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no han tenido lecturas profundas. Porque, y acá vengo, ¿qué cosa es una lectura profunda? Y volvemos a la pregunta original, ¿qué significa leer? Leer quiere decir comprender la intención del autor, comprender que existe un autor detrás del texto, una persona viva, ¿no? Y que este autor tiene una intención. Y leer y comprender, leer críticamente, quiere decir ser capaz de decidir si uno está de acuerdo con la intención del autor o si uno discrepa. Entonces, uno puede leer muchísimos libros y ser como el Antiquijote, ¿no? Leerse todos los libros de caballería que se han publicado jamás y desecharlos al final, ¿no? Cosa que es lo que hizo Cervantes, en efecto, porque Cervantes lo que hace con los libros de caballería es que él parodia, ¿no? Con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, él parodia la estructura de los libros de caballería, ¿no? Y él es capaz de parodiar los libros de caballería porque él conocía muy bien el discurso de los libros de caballería. Entonces lo que hace Cervantes y lo que hace todo buen lector es trascender el horizonte de comprensión y criticar, criticar lo leído, ¿no? Y él critica el carácter nocivo de los libros de caballería. Y es a través de esta crítica que Cervantes pone en tela de juicio la sociedad de su tiempo, ¿no? Y en realidad a la sociedad humana de todos los tiempos. Porque las dolencias y los defectos de la sociedad española en la época de Cervantes son más actuales que nunca, ¿no? Y un efecto muy grave es la codicia, es la falta de entrega, es la falta de entrega, ¿no? Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha representa la antítesis de todos los ideales de una sociedad precapitalista, mercantilista, ¿no? Porque Don Quijote de la Mancha es desprendido, Don Quijote de la Mancha es generoso, Don Quijote de la Mancha es noble, no solo de sangre por ser hidalgo, es un hidalgo empobrecido, nobles son siempre sus intenciones, ¿no? Allí donde está Don Quijote hay que ayudar a alguien, ¿no? Él ayuda a alguien, ayuda al más débil, protege a la viuda, protege a las mujeres desprotegidas, a las mujeres deshonradas. ¿No? Don Quijote no discrimina. Es el espíritu antidiscriminador por excelencia, ¿no? En realidad es un Jesucristo con lanza, ¿no? Porque
Don Quijote no juzga ni prejuzga, ¿no? En realidad es una persona esclarecida verdaderamente, es un alma de persona, ¿no? Y por ser un alma de persona, por ser tan altruista, ¿no? Por tener esta nobleza, ¿no? Y tener esta capacidad de entrega, este altruismo auténtico, Don Quijote tiene que ser considerado como loco, porque solo un loco es capaz de ser tan noble, de ser tan entregado, de ser tan poco apegado a la posesión y a los bienes materiales. Porque allí está lo que se dice, este es el idealismo de Don Quijote, ¿no? Que está en oposición a la codicia de su escudero Sancho Panza, porque Sancho Panza al final de cuentas no acompaña a Don Quijote de buenas a primeras, sino que Don Quijote tiene que persuadirlo, ¿no? Tiene que prometerle de que en sus aventuras va a conquistar una isla, ¿no? Una ínsula, un reino, y que lo va a hacer gobernante de esa ínsula, ¿no? Y al final, ¿no? Tenemos que es la isla de Barataria, ¿no? Donde al final Don Quijote, donde al final Don Sancho Panza demuestra su poco juicio, ¿no? Porque gobernar es un asunto bastante complicado, ¿no? Entonces tenemos que, resumiendo, la lectura no es una actividad, la lectura es una actividad crítica por excelencia, es una actividad intelectual que trasciende el texto, es una actividad que nos enseña a estudiar las palabras. La lectura es en realidad filología. ¿Y qué significa filología? Filología, filos y logos. Filología es el amor a la palabra, es el amor a la etimología. El lector filólogo es el que ama a las palabras, ¿no? O el que ama las palabras y se da cuenta de que éstas tienen una historia, que tienen un desarrollo y que su significado cambia a través del tiempo. En el tiempo, el sentido de las palabras va evolucionando. Y por eso tenemos los estudiosos, ¿no? De libros. Acabo de mencionar a Don Quijote, ¿no? Y la quijotelogía, ¿no? O podremos decir la quijoteología, ¿no? El estudio de la obra de Cervantes es prolífica, ¿no? Y no termina. Los estudios que se hacen sobre Don Quijote de la Mancha son numerosos, ¿no? Y cada año hay cuantiosas publicaciones notables sobre esta obra, ¿no? Y del mismo modo, para explicarlo mejor, ¿no? Podemos ver que un autor peruano célebre como César Vallejo, ¿no? La lectura de César Vallejo produce muchísimas interpretaciones. Y tenemos que la poesía de Vallejo, ¿no? La obra de Vallejo no es muy voluminosa, y entonces uno con tiempo y ocio puede sobrevolar fácilmente toda esta obra y toda su semántica, ¿no? Pero lo interesante en Vallejo es que no hay una interpretación definitiva de su mensaje, ¿no? Y hay, por ejemplo, algo que, para ilustrar, yo puedo decir que mi lectura de Vallejo cuando yo era joven, de 15 o 16 años, era muy distinta, ¿no? Era mucho más entusiasta y mucho más optimista, mucho más sorprendida y hasta mucho más fanática e inocente que mi lectura posterior a los 20 años, o mi lectura posterior, de tal manera que yo puedo decir cuanto más lecturas uno tenga, cuanto más visiones uno pueda cotejar de la obra de Vallejo, tanto más complejo el discurso, ¿no? Entonces a Vallejo hay autores a quienes uno tiene sobreelaborados, ¿no? En realidad, y Vallejo es un autor valiosísimo, y que es como un caleidoscopio, yo lo digo, ¿no? Porque su obra está permanentemente en movimiento, y su recepción es permanente y no termina, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Martín Adán, ¿no? Martín Adán es un autor, es un poeta que tiene un corpus poético, ¿no? Un corpus literario que se puede estudiar y que en el mejor de los casos uno podría aprender de memoria, ¿no? Entonces toda la obra de un poeta es prácticamente, si uno
considera su memoria como un ordenador, como una computadora, entonces uno pronto se da cuenta que hay conceptos que recurren, ¿no? Hay conceptos que predominan y que ordenan la obra, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, un estudioso como lo fue José Antonio Bravo, estudioso y literato y novelista, ¿no? José Antonio Bravo ¿no? Llegó a considerar que la obra de Martín Adán es prácticamente una poética, ¿no? Una poetología, ¿no? Un estudio del arte de escribir versos, un estudio del arte de poetizar, más allá de eso, ¿no? Muy bien, pero a esa conclusión llegó él a través de muchísimos seminarios que él dirigió, muchísimos estudios, muchísimas conversaciones y de muchísimo trabajo sobre la obra, ¿no? Entonces tenemos que leer, es una cuestión de disciplina y de trabajo y de volver sobre el texto y de analizar el texto y de comprender el texto, ¿no? Y si vemos que a veces, ¿no? yo siempre recomiendo, váyase a leer la Biblia, ¿no? Lea la Biblia, ¿no? Y entonces a jóvenes, ¿no? Me dicen, no comprendo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces tienes que leer una vez más y una vez más y una vez más, ¿no? Y yo digo que si tomamos, hay 4 evangelios, ¿no? Y si tomamos uno solo de los evangelios, ¿no? Si solo tuviéramos un evangelio y no 4, ¿no? Eso ya es materia suficiente para ocuparse toda la vida, ¿no? Muy bien, pero más allá de todo, de la lectura y de leer, ¿no? El texto solo es un instrumento, eso hay que comprenderlo. El texto solo es un camino. Es como una escalera al segundo piso y ya no la necesitamos cuando estamos en el segundo piso, ¿no? Y una vez cuando estamos en el segundo piso, cuando nos ubicamos en el segundo piso, queremos alcanzar el tercer piso. Y para llegar a ese lugar tenemos o tomamos un ascensor o subimos las escaleras, etcétera, ¿no? Es el sentido que vamos ganando al texto original, un sentido que vamos creando, ¿no? Y el sentido que vamos ganando al texto original depende de la profundidad de nuestra comprensión y depende del esfuerzo de nuestra lectura. Entonces tenemos que leer verdaderamente significa comprender. Leer significa interpretar. Leer significa trascender el sentido que ha sido intencionalmente planeado por el autor. Trascenderlo en el mejor de los casos y darnos cuenta de que el autor lo que hace simplemente es como nos da el texto como quien nos da un boomerang, ¿no? Es como nos da el texto como quien nos da un instrumento que nos sirve para alcanzar otro nivel y que nos lleva más lejos. Y lo interesante del acto creativo, ¿no? es que leer es un acto creativo, es un acto que recrea, ¿no? Que nos deleita, pero es un acto que no solo recrea al espíritu y lo deleita, sino el lector vuelve a crear, no recrea el espíritu de la voz del autor o de la autora. Entonces una persona que se inspira puede decir, por ejemplo, hay hombres en la vida tan listos, yo no sé, ¿no? Entonces diría, en esta medida, ¿no? Si yo digo, hay hombres en la vida tan listos, yo no sé, yo estaría parafraseando a Vallejo, ¿no? Yo podría decir también, hay hombres en la vida tan tontos, yo no sé, ¿no? Pero fíjense bien en este sentido, ¿no? Uno trasciende el texto original, ¿no? Uno crea a partir del texto original un sentido distinto. Y eso es lo que debe ser, a mi modo de ver, ¿no? Que una persona vea que todo texto, incluso la Biblia, solamente es un instrumento, solamente es un peldaño que nos ayuda a llegar a nosotros mismos. Es un peldaño que nos posibilita un ascenso de la mente, ¿no? Y es el acto, y ese ascenso de la mente es el acto creativo. Porque en esto coincidirán muchos profesores, o muchos buenos profesores coincidirán conmigo, un buen lector en algún momento va a empezar a crear él mismo. Un buen lector, una buena lectora, una persona que domina su idioma, y no solo eso, sino que tiene propias ideas y propias inquietudes, va a sentir la necesidad de expresar estas inquietudes. Entonces se va a convertir en una persona, en una persona creadora, en un ente creador.
¿no? Y un ente creador es un ente que escribe textos, ¿no? Para que los otros los lean. Y acá quiero, ¿no? Recapitular esto es una idea que proviene de Wittgenstein, ¿no? de Ludwig, del filósofo austríaco inglés Ludwig Wittgenstein, ¿no? Y que es mencionada, es parafraseada en la novela El nombre de la rosa de Umberto Eco. Y es efectivamente uno de los protagonistas, William of Baskerville, ¿no? El detective, el fraile detective, quien dice que el libro o la lectura es como una escalera que uno echa para abajo una vez que ha alcanzado el peldaño superior, una vez que está arriba, ¿no? Entonces uno ya no necesita esta escalera cuando está arriba, uno la tira hacia abajo, entonces, ¿no? Entonces cada libro que leemos en realidad es un peldaño o forma un peldaño en la larga escalera que es nuestra aventura, que es nuestra propia aventura lectora. Bueno, líneas arriba mencioné un libro, ¿no? Que es el libro por excelencia y es la Biblia, ¿no? Siempre recomiendo leer y releer la Biblia porque de este libro surgen muchas inteligencias, ¿no? Y se puede comprender muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, algo que me enseñó la Biblia fue la necesidad de aprender idiomas, de aprender hebreo, de aprender griego, aprender latín. Y bueno, yo no domino el hebreo, tengo que admitirlo, eso debo decirlo que es así, ¿no? He tratado de aprenderlo, ¿no? Etcétera, pero no he alcanzado maestría en eso, ¿no? Pero leo los textos en griego y en latín sin problemas, ¿no? Por ejemplo, el hebreo es que es el idioma original del Antiguo Testamento, es un misterio, en realidad es todo una maravilla, porque es un idioma milenario, no es un idioma, ¿no? Que está en los orígenes del alfabeto, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Del fenicio, ¿no? Los fenicios desarrollan el alfabeto, ¿no? Y a partir del fenicio se desarrolla el hebreo y etcétera, ¿no? El alfabeto hebreo. Todo el sentido que está escondido detrás del original de la Biblia, ¿no? Es que es una maravilla, ¿no? Todas las traducciones que tenemos de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, son traducciones, son simplemente aproximaciones, son acercamientos. El pueblo hebreo lo que hace es fundar su cultura y su identidad sobre un texto, ¿no? Y el pueblo hebreo es un pueblo eminentísimamente culto, es un pueblo cultísimo en torno a la Torá, que es el Antiguo Testamento. Y vemos que a través de los siglos, lo que le confiere identidad a este pueblo, más allá de un concepto, ¿no? Que es como la pureza de sangre, ¿no? Es que el concepto de raza, ¿no? Lo que tiene más validez y lo que le da estructura a este pueblo es su texto, es su idioma, ¿no? Porque el pueblo originalmente hebreo, los israelitas que salen de Egipto, llegan a Israel, ¿no? Son las 12 tribus de Israel, ¿no? Y una de las tribus es la tribu de Judá, ¿no? Entonces ahí hay una escisión, ¿no? Israel entre el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur, ¿no? Entre los judíos, ¿no? Y los de Samaria y los de Galilea, ¿no? Y a través de los siglos, ¿no? Los judíos, el pueblo judío, ¿no? Que se ha ido mezclando con los pueblos donde han habitado, difícilmente pueden decir es que hay una pureza, ¿no? Hay el judío puro, ¿no? El judío en estado puro, ¿no? Eso es una ilusión. Y es algo que se puede decir también de todos los pueblos, porque, y pueblos y etnias que están siempre en un intercambio, ¿no? A menos que se traten pues, de pueblos remotos, apartados, en islas remotas y en montes inalcanzables, ¿no? Entonces son pueblos que al final terminan en una endogamia, ¿no? Muy bien, pero a donde iba es que el pueblo judío ha estructurado su historia en torno a un texto, en torno al acto de leer y de comprender un texto.
¿no? Y es evidente que siendo un pueblo culto, un pueblo lector, siempre ha obtenido, sobre todo después de la Edad Media, profesiones de gente preparada, ¿no? Médicos, abogados, intelectuales, ¿no? Y eso está claro, ¿no? Es evidente que en la historia europea, en la cultura europea, muchos sabios son judíos, ¿no? Son judíos, han jugado un rol muy importante a nivel cultural, a nivel intelectual, ¿no? ¿No? Y ¿no? Menciono simplemente, ¿no? a Albert Einstein, ¿no? como un alemán de origen judío, ¿no? Muy bien, volviendo al tema, ¿no? ¿No? El nivel cultural, ¿no? El nivel intelectual no es posible sin la lectura, ¿no? Y la lectura de calidad es un acto paciente, es un acto de recogimiento. Repito, la lectura de calidad, ¿no? Porque también puedo sobrevolar, ¿no? O leer superficialmente, ¿no? ¿No? Entonces, por eso se dice en las bibliotecas, ¿no? Hay que guardar silencio, ¿no? En las bibliotecas es importante guardar silencio, respetar que el otro está leyendo, que el lector al lado necesita concentrarse, que no necesita ruidos, ni conversaciones, ni música a alto volumen, ¿no? Eso es, el ruido a uno lo distrae de la lectura. La lectura de calidad es concentración, repito, ¿no? Es un ensimismamiento, es una profundización no solo en el texto, sino en uno mismo. Y por eso la lectura siempre cultiva al que lee, ¿no? Y aquí hago una solicitud o repito la solicitud que hacen muchas personas a quienes aprecio y a quienes conozco, ¿no? Personas que solicitan, que piden y reclaman que se abran bibliotecas, que se funden bibliotecas, que el pueblo peruano pueda leer, que el pueblo tenga acceso a la cultura, ¿no? Es lo mismo que abrir escuelas, ¿no? Y lo importante no solo es poner a disposición de una persona los libros, sino también proporcionar la tranquilidad, proporcionar el tiempo libre, proporcionar el ocio necesario para que la juventud lea, ¿no? Y lea cosas valiosas, ¿no? Como Don Quijote, las obras de Vallejo, los clásicos españoles, los clásicos universales, etc., ¿no? Porque también hay libros que son nocivos, ¿no? Que nos van, ¿no? O quizás que solo nos van a distraer y que no nos van a enriquecer, ¿no? Una lectura que nos distrae de nosotros mismos, ¿no? No nos devuelve a nuestro ser, entonces no nos enriquece, ¿no? Yo digo, por ejemplo, cuando terminamos de leer Don Quijote de la Mancha, ¿no? Tenemos que preguntarnos cuánto Don Quijote hay en mí, o cuánto Sancho Panza hay en mí, cuán noble soy, o cómo debería ser yo. Es decir, un buen libro nos devuelve con más preguntas que respuestas. Y efectivamente, las preguntas que tengamos y que seamos capaces de asumir en silencio, esas preguntas nos van a fortalecer espiritualmente, van a forjar nuestra personalidad. Porque naturalmente hay muchísimas preguntas que un joven se hace y que tienen urgencia y que tienen que ser resueltas, ¿no? Y yo puedo contar como anécdota, ¿no? Que muchos jóvenes de mi edad, jóvenes de mi generación, entonces tenían las mismas preguntas que yo, las mismas inquietudes que yo, pero su derrotero fue muy distinto, porque no permitieron ellos no darles cuerda a las preguntas, no siguieron estas preguntas con atención, porque se dejaron distraer, porque escucharon otros ruidos, porque prefirieron oír otros discursos, prefirieron en el peor de los casos dedicarse a los vicios o entregarse a las drogas, ¿no? Y entonces ellos no respondieron ellos mismos a las preguntas que ellos tenían. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Y yo digo, ¿no? Mucha gente que tiene estas preguntas, y hay gente adulta, gente ya mayor, que todavía está con estas preguntas, ¿no? O está sin responder a estas preguntas o sin asumirlas.
Entonces, no se sume en la desesperación, se sume en el desconcierto, ¿no? Lo que hacen muchas personas es distraerse de las preguntas importantes, ¿no? Y muchas personas, a pesar de que se comportan de modo egoísta y de modo reprobable, no son capaces de analizar esto, ¿no? Y están lejos de considerar que su conducta es egoísta y reprobable, ¿no? No se cuestionan, ¿no? Entonces, cuando uno pierde la capacidad de cuestionarse, cuando uno pierde la capacidad, o cuando uno nunca ha ganado la capacidad de autocriticarse, entonces uno nunca va a mejorar. Entonces uno siempre va a repetir los mismos errores, ¿no? Y de eso tengo yo, de esta certeza la tengo sencillamente de la lectura, ¿no? De leer, ¿no? Y una cosa que yo repito, leer con paciencia, ¿no? Leer con tiempo, leer con ocio. Y si aplicamos todas nuestras reflexiones al plano pragmático, ¿no? Todo Ministerio de Educación saludable tendría que implementar bibliotecas. No solo implementar bibliotecas, ¿no? Los edificios y los libros, ¿no? Construir los edificios y llenar los estantes, ¿no? Sino proporcionar a la juventud el tiempo y el ocio para que lea. Porque una cosa que a mí como profesor siempre me ha conmovido y me ha divorciado del Perú en realidad es que se pueden abrir muchas escuelas, etcétera, ¿no? Pero si nuestros alumnos, o si muchos de nuestros alumnos no han desayunado, ¿qué van a aprender, señores? ¿No? Entonces, de nada sirve abrir escuelas y contratar a profesores y poner profesores si nuestros alumnos no tienen las condiciones necesarias, ¿no? No tienen las posibilidades de aprender libremente, de aprender a gusto, de aprender con ganas, de aprender con entusiasmo. ¿Qué entusiasmo va a tener un estómago hambriento, un alma sufriente, ¿no? Si los alumnos no tienen tiempo libre, ¿no? Si en vez de hacer las tareas por las tardes, tienen que ir a trabajar. No quiero escandalizar, ¿no? Pero voy a contar una anécdota de mi escuelita fiscal en San Isidro, en la escuela 1051, y habían tres turnos, ¿no? Mañana, tarde y noche. Yo, por suerte, iba al turno de la mañana, de tal manera que por la tarde podía hacer los deberes, irme a la biblioteca o irme a jugar al parque. Yo, en ese sentido, no puedo quejarme. Pero lo que sí sé es que muchos compañeritos de mi edad, ¿no? que estaban en el turno de la mañana, por la tarde tenían que trabajar o ayudar a la familia en casa, etc. Ayudar a la familia en casa no está mal, ¿no? Pero yo digo que no es la tarea esencial de los niños. La tarea esencial de los niños no es ayudar, no es estar trabajando. Los niños no están allí para mantener a los padres o para criar a los padres cuando estos sean viejos, ¿no? Una paternidad responsable debe saber que los niños son un fin en sí mismos, ¿no? Que los niños tienen el derecho, ¿no? de tener tiempo libre, ¿no? De estudiar, ¿no? Y para escandalizarlos más, tengo que decir, los chicos que iban al turno tarde, señores, iban al turno tarde porque durante las mañanas tenían que trabajar. Es decir, ellos iban, ¿no? A partir de la 1 de la tarde, iban ya cansados a la escuela, ¿no? Y salían a las 6 de la tarde, ¿no? Y llegaban a oscuras a casa. Qué tristeza, señores, ¿no? Tener que ir a vender periódicos o trabajar en el mercado o cargar o hacer cosas así es una tristeza, ¿no? Estoy contándoles, ¿no? Una situación de los años 80 y yo digo, en un lugar que no es rural y que no era marginal, ¿no? Imaginemos cómo sería la situación en lugares rurales y en lugares marginales, ¿no? Y yo lamento mucho que ningún ministra de Educación en las últimas décadas haya tenido la decencia de decir, señores, ¿no? Tenemos que posibilitar y tenemos que facilitar que nuestra infancia pueda aprender, ¿no? No solo, ¿no? Bien, que pueda aprender, ¿no? Y bueno,
Y otra cosa, si me voy a poner a discutir sobre la calidad de los libros de texto que se les ofrecen a los niños en el Perú, esa es otra historia que en realidad es una tragedia, ¿no? Es una tragedia presenciar, ¿no? y ver, ¿no? de lejos o de cerca, ¿no? Que los políticos estén más interesados en llenarse los bolsillos con dinero mal habido, con dinero robado, ¿no? Que en vez de mejorar, de invertir dinero en mejorar la calidad de los libros. Es una vergüenza verdaderamente, ¿no? Son cosas ¿no? que no tienen nombre, ¿no? ¿no? Gente despreciable, ¿no? Gente que yo digo, a mi juicio merece cárcel, ¿no? Una persona que, porque el que roba al Estado, el dinero del Estado es en realidad el dinero de todos, ¿no? Es que está robando el dinero, está robando el pan a la viuda y al huérfano, y no lo sabe, ¿no? Es lo peor, ¿no? Que roba y no sabe qué está haciendo, ¿no? Muy bien, bueno, antes de irritarme, porque cosas que me ponen rabioso, perdónenme, ¿no? Lo que uno tiene que hacer de manera constructiva, lo que una nación culta tiene que hacer es organizar la educación de la juventud, garantizar que la juventud tenga una infancia, ¿no? Que la juventud tenga tiempo libre, que la juventud tenga la posibilidad de desarrollar su aprendizaje, que tenga la posibilidad de hacer cosas positivas, de hacer deporte, de leer, de tener tiempo libre para leer, ¿no? Entonces, resumir, ¿no? Leer no significa, leer significa interpretar la realidad. Leer significa interpretar los libros. Pero no por leer los libros mismos, sino para cambiar la realidad, para mejorar la realidad. Y es algo que está en el espíritu quijotesco, ¿no? Y es que Don Quijote de la Mancha, ¿no? Si fuera ministro de Educación, qué noble, ¿no? Qué nobilísimo ministro tuviésemos entonces, ¿no? Porque este pondría a disposición de los alumnos, ¿no? Para que puedan aprender, ¿no? Pondría, ¿no? libros notables, ¿no? Y mandaría el lanza en ristre, ¿no? Mandaría a todos los profesores y profesoras, sin excepción, a una capacitación general, ¿no? Y yo debo decir que yo estoy siempre lleno de anécdotas. Yo he tenido en mi vida muy buenos profesores y profesoras, ¿no? Muy buenos profesores, muy respetables, gente respetable y notable, ¿no? Pero también había algunos profesores que supieron mostrarme cómo no deberían ser las cosas, ¿no? Tenía una profesora de español, mejor dicho, de castellano, ¿no? Y más estaba en sus problemas sentimentales, enredada, y en quinto de secundaria me decía, oye, quédate con los chicos, ¿no? Y conversa con ellos sobre 100 años de soledad. Bueno, yo feliz, ¿no? Pero ella se iba a tomar un cafecito por allí, ¿no? Y bueno, es una historia. Yo le tenía cierto cariño después de todo, ¿no? Pero, y ya me sentía honrado porque me confiriese la tarea. Pero había otros profesores malísimos, ¿no? Pésimos, ¿no? Que les faltaban el respeto a los alumnos, ¿no? Que insultaban a los alumnos. Profesores que sabían muy poco de su materia, ¿no? Profesor de matemáticas, yo digo, siempre un profesor debe dominar su materia. Y cuando, por ejemplo, un alumno le muestra en la pizarra un error, ¿no? Le muestra un error de cálculo, algo que puede pasar, es algo que un profesor, siendo adulto y siendo mayor, debe aceptar, ¿no? Debe reconocer el error, ¿no? Borrarlo y poner correcto, ¿no? Y decir, muy bien, felicitar al alumno y decir, ¿no? ¿no? Pero hay profesores que son narcisos, ¿no? Que son ególatras y que no aceptan el hecho de haber cometido un error, ¿no? Y no aceptan una corrección y se sienten heridos en el amor propio, ¿no? Se sienten heridos en el orgullo falso, ¿no? Y en realidad son profesores que no son profesores, ¿no? Porque no les importa que el alumno aprenda, ¿no? Y yo repito, ya he dado algunas conferencias sobre qué significa enseñar, ¿no? Lo que importa es que el alumno aprenda. Y si el alumno llega al resultado correcto a través de mi error, entonces algo bueno debí haber hecho yo, ¿no?
Entonces, eso es algo que tenemos que aprender, ¿no? Un buen profesor debe aprender, enseñar la humildad, ¿no? Enseñar, debe ser en primer lugar un ejemplo, un modelo de vida, un modelo de persona, ¿no? Un modelo de justicia, de equidad, un modelo democrático, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a aprender democracia si no tenemos profesores demócratas? ¿No? ¿De dónde vamos a aprender avidez de conocimiento si nuestros profesores no se capacitan? Yo tengo que ver que mis profesores quieren saber más y quieren aprender más. Porque, señores, se equivoca la persona que dice que lo sabe todo o que ya no tiene que aprender más. Yo siempre voy a poder aprender más. Yo voy a llegar a los 100 años, señores, y voy a estar muy feliz de poder aprender más y seguir aprendiendo más y aprender más. Señores, yo les quiero recomendar a alguien a quien venero verdaderamente, y es el señor Noam Chomsky, ¿no? Todos sus artículos, sus conferencias y ponencias, ¿no? Noam Chomsky es un ilustrador de nuestra época, ¿no? Y todo lo que dice, ¿no? Yo digo, dice verdades como templos, pero nadie lo escucha, ¿no? Nadie le hace caso, o poca gente le hace caso, ¿no? Repito lo que he dicho en conferencias anteriores. Un buen profesor no se ofende si se ha equivocado. Un buen profesor enseña la humildad, ¿no? Entonces, si me equivoqué, entonces corrijo y a continuar, ¿no? Vamos a mirar adelante y no vamos a quedarnos en el error del pasado, ¿no? El profesor verdadero, ¿no? Señores, yo tengo tantos libros y yo digo, yo estoy muy lejos de ser lecturado o de ser muy sabio. Estoy lejísimos de ser si me pasara leyendo, si me pasara leyendo toda la vida, leyendo como Don Quijote, ¿no? Ni aún de ese modo yo llegaría a ser sabio, ni aún siendo toda mi vida un lector crítico, yo llegaría a ser sabio, porque hay sabidurías que superan todos los libros. Hay sabidurías que no están escritas en libros. Y eso es lo que tenemos que comprender, ¿no? Y es algo que nos enseña el pueblo quechua, que hay sabidurías que están escritas en la naturaleza. Y hay una sabiduría en la naturaleza, una sabiduría que es ignorada por el capitalismo y por la ambición, ¿no? Por la codicia y por la ambicia, ¿no? Es que no podemos convertir todo el planeta en dinero. No podemos convertir todo el bosque amazónico en lingotes de oro. O mejor dicho, sí, podríamos convertirlos en dinero. Podríamos quemar todo eso o talar todos los árboles y vender todos los árboles, etc. Y después los transformamos y los vendemos, ¿no? Y después, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Qué vamos a hacer con esos lingotes de oro? ¿Nos los vamos a comer? Es algo que no se ha comprendido, ¿no? Y yo quiero recapitular el mito del rey Midas para terminar, un mito griego, que efectivamente el rey Midas quiso tener el don de convertir todo lo que tocaba en oro, ¿no? Un don bastante irracional, ¿no? Y efectivamente al final el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro, hasta lo que comía, ¿no? Entonces estuvo a punto de morir de hambre y de sed, porque el agua que se llevaba a la boca se convertía en oro, y la comida que se llevaba a la boca también se convertía en oro. Entonces hay que pensar, ¿no? Hay que ser críticos, ¿no? También con lo que pensamos y con lo que deseamos, ¿no? Y hay que fomentar la lectura, hay que facilitarla, hay que practicarla la vida entera, ¿no? Y repito, hay que posibilitar que la infancia y la juventud tengan tiempo para lecturas tranquilas, ¿no? Tiempo para leer libros, ¿no? No solo para leer los libros, sino también tiempo para digerirlos, para comprenderlos, para criticarlos, para superarlos. Muy bien. Mis saludos muy cordiales a todas las bibliotecas y a todos los bibliotecarios del Perú, en especial a la biblioteca Abraham Lenomar en Huacachina, que es un modelo, como se dice, como muestra un botón, ¿no? Que debería servir como modelo para muchísimas bibliotecas que tienen que fundarse en el Perú. Mis saludos cordiales con mis mejores deseos.